es el círculo, rectas tangentes y ángulos centrales inscritos, un tema súper importante que muchas veces dejamos a un lado. Lo viene a presentar el maestro Felipe Bermejo Herrera. Me permito leer su semblanza. Él es maestro en educación matemática por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es licenciado en matemáticas por la Escuela Normal Superior de Benavente. Es docente investigador de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, expresidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Delegación Puebla, es fundador de la Comunidad de Aprendizaje de Puebla, ha impartido talleres de matemáticas en 20 estados de la República Mexicana. Sus investigaciones más recientes son entornos de aprendizaje ubicuo, experiencia innovadora en la enseñanza de matemáticas, actividades con TIC a través de un enfoque por competencias para la enseñanza de funciones cuadradas, secuencias didácticas con un enfoque de competencias para la enseñanza de las funciones lineales, la comunidad de aprendizaje de Puebla, un estudio de caso. También, ¿me escuchan? Sí. También es coautor de los libros Conversaciones heurísticas geométricas, Conversaciones heurísticas de matemáticas, ciencia y tecnología y Conversaciones heurísticas de robótica educativa. Sin más, le cedo la palabra, maestro. Sí. Buenos días, maestro Felipe. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Yo sí quisiera, a lo mejor te voy a comprometer antes de que inicies, que al final de la plática expresaras tu experiencia de la comunidad de aprendizaje que tienes en el estado de Puebla con tus compañeros maestros, exalumnos, maestros que se integran a esta comunidad, estudiantes de la escuela normal, porque yo creo que es una experiencia que estás llevando muy interesante, que me acuerdo desde los años, a fines de los 80, cuando yo estaba iniciando mi docencia, se hablaba mucho de hacer comunidades de aprendizaje. El año pasado fue un boom en los consejos técnicos escolares en relación con las comunidades de aprendizaje, pero estos son voluntades que se tienen que hacer por cada una de las figuras que integran esa comunidad de aprendizaje, tener interés, tener trabajo de colaboración, responsabilidad, lealtad al grupo, porque eso es muy importante, ¿verdad? La lealtad. Y creo que esto es lo que yo sí quisiera que al final de tu exposición de hoy le compartieras a los compañeros para ir motivando, ir haciendo comunidades de aprendizaje en las entidades. Muchas gracias, maestro Felipe. Bienvenido. Pues muchas gracias a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas por este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional. Voy a empezar la sesión. La idea es el círculo, rectas tangentes, ángulos centrales e inscritos. Y voy a dividir la plática en 3 partes. La primera parte, cómo diseñan los marcos para que sus alumnos se apropien de su aprendizaje matemático. La segunda parte es la teoría de las situaciones didácticas que ya varios maestros han abordado. Y quisiera vincular la idea que me están proponiendo para este contenido también para demostrar algunos teoremas geométricos de manera concreta. Bien. Para ello, hace 3 meses estuvimos en la Conferencia Internacional de Texas Instruments y el doctor Dan Finkel dio su conferencia magistral creando una cultura de propiedad, rigor y alegría en la clase de matemáticas y nos planteaba este cuestionamiento: ¿cómo invitamos a nuestros estudiantes a apropiarse de su aprendizaje matemático? Eso me hizo reflexionar. O sea, ¿qué tan grueso o qué tan delgado es ese marco para invitar a estudiar a nuestros estudiantes? ¿O es el adecuado? Para invitar a estudiantes a jugar matemáticamente. ¿Cómo debe de ser ese marco? Si es un marco muy delgado, es difícil que los estudiantes se concentren. Si el marco es muy grueso, no estamos haciendo invitación para que los estudiantes contribuyan. Entonces ahí les dejo esa reflexión en donde
nos decía este doctor Finkel que de repente diseñamos marcos muy gruesos, es decir, sin lugar para que contribuyan a la clase los estudiantes, o marcos muy delgados, sin suficiente guía. O lo ideal es que hagamos justamente un marco adecuado a nuestros estudiantes. Y nos ponían ideas, o sea, hoy tenemos que dar los elementos o las justificaciones necesarias para que nuestros estudiantes empiecen a jugar matemáticas. ¿A través de qué? A través de la guía necesaria para que ellos conjeturen. Pero además, pongamos contraejemplos para ver si esa tiene validez ese teorema que piensan demostrar. Por otro lado, traigo a la mesa a Guy Broussard, la teoría de las acciones didácticas, que es muy importante la interacción entre los alumnos y el medio. Es decir, también es importante la interacción entre el estudiante y el maestro. Y sabemos nosotros que las situaciones didácticas son 4, que es la situación de acción, la situación de formulación, la situación de validación y la situación de institucionalización. En el primer caso, en la situación de acción, el maestro le propone un problema a resolver a los estudiantes y le da el medio para poder resolverlo. Ese medio puede ser una calculadora, puede ser un geoplano, puede ser un tangram, puede ser las regletas, etcétera, o un software. Entonces, el estudiante empieza a trabajar de manera individual y empieza a tratar de resolver el problema. Nos recomiendan que se haga trabajo en equipo. Por lo tanto, en la situación de formulación empiezan a discutir entre ellos, empiezan a debatir con argumentos matemáticos y se empiezan a convencer cuál es la mejor solución. Lo comparten con el equipo. El maestro, por su parte, empieza a monitorear la sesión, empieza a observar y analizar lo que discuten los equipos. Si es posible, también hasta les propone algunas preguntas y la idea de ellos va desviada. Y entonces encuentra algunas ideas interesantes y elige algún equipo o algún estudiante para que comparta su idea al final o en la clase de manera plenaria, y ahí estaríamos con la situación de validación. Probablemente los conceptos no estén dados de manera matemáticamente, entra el maestro y le da ese rigor matemático con la situación de institucionalización. Bien, traigo a la mesa 6 actividades y vamos a empezar. Voy a utilizar un geoplano y esa es la primera idea. Tenemos ahí el geoplano, tenemos un triángulo ABC y queremos hallar lo que miden los ángulos. ¿Cuánto mide el ángulo C? Si no tienen un geoplano a la mano, pueden dibujar en su cuadrícula una idea y cómo podríamos o visualizar prácticamente cómo podríamos hacer eso. Hay varios recursos. Un recurso puede ser que lo tienen ahí en internet. O puede ser también de esta manera, de manera concreta. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo C? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo podríamos hallar el valor del ángulo C? Maestro. ¿Sí? Según yo, el ángulo mide 120 grados porque en la primera circunferencia conté el número de lados que podríamos armar un polígono abarcando toda la circunferencia y me dio que abarca 12 lados y cada brinquito de cada segmento entre clavito y clavito serían 30 grados. Yo cuento 4 segmentos,
¿Qué circunferencia utilizó, maestro? ¿Utilizó la circunferencia interna La o la interna, circunferencia ajá. externa? No, yo usé la interna. Ok, y si usamos la circunferencia externa, ¿cuántos pivotes o cuántos clavos tenemos? A ver. Serían 24 pivotes y Perfecto. sería la distancia de cada uno de 15. ¿Qué hiciste, maestro? Bueno, dividí el número de pivotes que son 24 de la externa. Ajá. Y bueno, ese número son 24 y ese lo dividí entre 360 grados. No es 360 grados entre 15. Entonces me divido da 360 grados entre los 24 entre 24, ahí está. y me da los 15 grados, que es de la distancia de pivote a pivote. Ok. Muy bien. Entonces 15 grados de pivote a pivote. ¿Eso quiere decir entonces que cuánto mide mi ángulo? ¿Mi ángulo C? 120. Entonces el ángulo C es igual a 120 grados. Porque, ¿qué fue lo que hicieron? Multiplicaron el 15 por ¿cuánto? ¿Por cuánto multiplicaron el 15? Por 8. Ok, muy bien. Perfecto. Si mi ángulo C mide 120 grados, ¿cuánto mide el ángulo A y el ángulo B? ¿Cuánto mide el ángulo A y el ángulo B? 30 grados. ¿Por qué mide 30 grados? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque son 180 grados menos los 120 grados. Y el resultado de eso lo dividimos entre 2. ¿Por qué dividen entre 2? Porque es un triángulo isósceles y tienen que tener la misma medida. ¿Y cómo saben que es un triángulo isósceles? Porque, bueno, el lado AC y el lado CB son radios de la circunferencia. Muy bien, entonces AC y BC son radios. Entonces, puedo decir que AC y BC son radios. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Y si ya tenemos que el ángulo C vale 120 grados, podemos decir que el ángulo A y el ángulo B son iguales. Y entonces podemos decir que el ángulo A es igual a 30 grados. Por lo tanto, podemos decir también que el ángulo B vale 30 grados. Muy bien. Acabamos de demostrar el primer teorema geométrico. Ese primer teorema que vamos a enunciar es muy conocido. Ángulo central es igual a su arco. Es el primer teorema. Ok, seguimos. Tenemos ahora nuestra siguiente actividad. Tenemos un triángulo y ahora tenemos 3 segmentos, el segmento AB, el segmento AC y el segmento BC. Queremos hallar la magnitud de los 3 ángulos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo podría yo hallar? ¿Qué podría yo hacer?
¿Alguien nos puede ayudar? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? La idea es encontrar la magnitud de los ángulos. ¿Cómo podría yo encontrar esa magnitud de los ángulos? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos utilizar el ángulo central? ¿Sí? Colocar algunas ligas en los vértices Ajá. y ahí formaríamos formaríamos el ángulo B, si tomamos el punto O y C, B, O y A. Ok, entonces voy a hacer lo que me está diciendo el maestro. Algo así. Y podría ser esto, así de esta manera. ¿Sí está bien? Sí. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues ya tenemos el arco, sabemos la distancia de los pivotes, podríamos encontrarlo ahí para encontrar el ángulo central. A ver, por ejemplo, si yo quiero utilizar el triángulo rosa, ¿qué podría yo hallar? Partiendo del centro, por ejemplo, digamos, ¿cómo encuentro este ángulo? Este ángulo que estoy marcando. Primeramente, ¿qué tipo de ángulo es? Ese ángulo en color café. Es un ángulo central. ¿Por qué es ángulo central? Porque está inscrito en el centro de la circunferencia. Bueno, del círculo. ¿Ok? El ángulo central, su vértice está en el centro y sus lados son radios. Volvemos a repetir, el ángulo central tiene sus dos radios como lados y su vértice está en el centro de la circunferencia. Bien, ¿y cómo encuentro ese ángulo que ya habíamos demostrado? El ángulo central, la que es igual en este caso. Sería 90 grados, que es el arco de... Muy bien, es igual a su arco y es igual a 90 grados. Muy bien, correcto. Y entonces, ¿cuánto miden estos ángulos de ese triángulo azul? 45 cada uno. Ah, ok. ¿Por qué son iguales? Porque al igual, bueno, tomemos que es el segmento CA y BC, entonces los dos son radios, por lo tanto... Muy bien, sí, como la es un propiedad. triángulo isósceles, los ángulos valen igual. Entonces vale 45. Muy bien. Esa misma idea lo hacemos ahora para el triángulo que está en la parte superior izquierda. ¿Cuánto valdría este ángulo que estoy trazando ahorita? ¿Cuánto mide ese ángulo? 135 grados. Son 360 menos. Vamos a contar, es un ángulo central, dice que 135, son 30, 60, 90, 120, sí es cierto, 135 grados. ¿Y cuánto miden los ángulos pequeños? Este ángulo que tenemos acá y este ángulo que tenemos acá, ¿cuánto miden? 22.5. 22.5. Cada uno. Ok, vámonos en el último. ¿Cuánto mide este ángulo que estoy marcando en la parte inferior? Igual 120, ¿no? 120, son 30, 60, 90, No, 100. 135. También Ok, 135. Y por lógica, entonces también los otros valen 22.5, ¿no? También se podría calcular ese ángulo último, Sí. restando de 360 los 135 y los 90. Es interesante esa posición. ¿Por qué los autores no quieren esa idea? ¿Qué puede pasar?
¿Quién nos podría ayudar? Entonces, ahí está la idea. Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto mide este arco? Este arco que está aquí, lo voy a denotar con un arco azul. ¿Cuánto mide este arco? De este vértice a este vértice. 90 grados. 30, 60, 90. ¿Y cuánto mide su ángulo completo? Este ángulo. 45. Entonces, ¿qué podemos deducir con relación a este tipo de ángulo, que es un ángulo inscrito, que está formado por dos cuerdas y que su vértice está en el punto de en cualquier punto de la circunferencia? ¿A qué es igual el ángulo inscrito? A la mitad del central. Ok, también. ¿O a la mitad de qué? ¿Qué viene siendo esto? A la mitad de su arco. A la mitad de su arco. Entonces podemos escribir eso, a ver si ya ese sería nuestro segundo teorema. Entonces, voy a borrar esto para que pueda yo escribir. Y tenemos ya nuestro segundo teorema. El ángulo inscrito es igual a la mitad de su arco. Muy bien. Vámonos con la tercera actividad. O una consecuencia de esta actividad. Ahí está. Tenemos voy a borrar estas y voy a dibujar ángulos inscritos. Este es un ángulo inscrito. Este es otro ángulo inscrito. ¿Qué tienen en común esos dos ángulos inscritos? La base. La base. Además de la base, ¿qué tienen en común? El arco que subtienden, ¿no? Muy bien, su arco. Tienen un mismo arco. Ahí está. ¿Qué podemos concluir entonces? Que tienen la misma medida. Exacto. Entonces, con eso tenemos ya prácticamente otro teorema más que es muy importante. Es muy importante. Ahí tenemos ángulos inscritos con el mismo arco son congruentes. Ángulos inscritos Mande. con el mismo arco A las 2. son congruentes. Muy bien, llevamos 3 teoremas. Seguimos. Ahora tenemos esta idea. Tenemos un triángulo de esta manera. Si lo quieren dibujar, por favor. Es la actividad número 3. Si tienen un geoplano a la mano, sería algo así como este. Bien. ¿Y cuánto mide el ángulo B? 90. ¿Por qué 90? Porque está subtendiendo la mitad del círculo, que es 180 grados. Muy bien. Entonces, el ángulo B, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Es un ángulo central o un ángulo inscrito? Es un ángulo inscrito. Muy bien. Entonces, podemos concluir que el ángulo inscrito en media circunferencia es igual a 90 grados. Es un teorema, es número 4. Ya tenemos 4 teoremas demostrados. Y podemos concluir eso. Todos los ángulos inscritos en media circunferencia son congruentes o son rectos.
Ahí lo estamos visualizando. Bien, viene la pregunta para los maestros. Las primeras preguntas fueron como para los niños, si hay algún niño que nos está escuchando. Son interesantes porque solamente utilizaron cuentas muy fáciles para encontrar la magnitud de los ángulos centrales o inscritos, pero viene que esta idea, esta es la actividad número 4 y esta actividad la diseñé para los maestros del país. Queremos encontrar una relación entre el ángulo A, que es un ángulo central, y el ángulo B, que es un ángulo inscrito. ¿Qué podemos hacer? El ángulo inscrito es la mitad del central, ¿no? Fíjense que esto es interesante. Como somos maestros, nos traiciona lo que sabemos. Y les decimos a los muchachos lo que ya sabemos. Vuelvo a repetir la idea. Queremos encontrar una relación que tenga la idea del ángulo central, que es el ángulo A, y el ángulo B. ¿Cómo puedo hallarlo? ¿Qué puedo utilizar? ¿Podemos subdividir el ángulo B? Los arcos. Ok, voy a subdividir lo que me dice. El ángulo B, le voy a poner 2 arquitos. Aquí está uno. Y aquí está el otro. ¿Y ahora qué hago? Podemos nombrarlos, ¿no? Como B1 y B2. Ok. Esto es B1. Y esto es B2. Muy bien. ¿Y luego qué hago? Acomoda las cosas, sácalas. ¿Cuánto mide este ángulo que está de este lado? También vale Sería B1. igual B1, También ¿no? vale B1, porque es un triángulo isósceles que ya hemos trabajado bastante. También es B1. ¿Y cuánto mide este ángulo que está en la parte de abajo? B2. También es B2. Muy B2. bien. Correcto. Ahora, ¿cuánto miden los ángulos alrededor de un punto? 360. Ok, vamos a colocarle letras y entonces vamos a decidir que este es el ángulo A. Aquí vamos a colocar el ángulo B y el ángulo C. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A más D más C? 360. 360. Ok, lo vamos a hacer aquí en la pantalla. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 360 grados. Volviendo a nuestra imagen, en el triángulo, digamos, de la parte superior, ¿qué puedo decir del triángulo superior? Con el ángulo B1, B1 y el ángulo D. Forman 180 grados. Son congruentes. Forman 180 grados. Perfecto. Entonces puedo decir que el ángulo B1 más B1 más el ángulo D, aquí es D, suman 180 grados. Y de ahí puedo despejar el ángulo D. Es 180 grados menos 2 ángulos B1. Ok. Ya tengo esa primera idea. Ahora. Para el triángulo de la parte de abajo, ¿qué puedo yo decir del triángulo donde está B2, C y otra vez B2? ¿Qué podré yo decir? Lo mismo, ¿no? De manera Del análoga. mismo modo, nada más que con B2. Ok, lo escribo.
en mi pantalla. Y entonces para el triángulo de la parte de abajo tengo B2 más B2 más el ángulo C igual a 180 grados. Y despejo, el ángulo C es igual a 180 grados menos 2B2. Ahí está. ¿Y ahora qué podría yo hacer? ¿Igualar las ecuaciones? Igualar las ecuaciones. Sustituir los valores de las letras B, C, Perfecto. D. Entonces tengo el ángulo A más, en lugar del ángulo D, sería lo que equivale, que sería 180 grados menos 2B1. Y en lugar del ángulo C, lo que equivale, que sería 180 grados menos 2B2 igual a 360 grados. ¿Y ahora qué hago? Cancelamos los 180, los dos 180 con el 360, ¿no? Perfecto, muy bien. Cancelo 180, 180 con 360 y me queda el ángulo A menos 2 ángulo B1 menos 2B ángulo 2 igual a 0. ¿Y ahora? Pasamos el 2B1 y el 2B2 negativos al otro lado para que sean positivos. Muy bien. Y factorizamos, ¿no? Esa parte. Correcto. ¿Y a qué es igual B1 más B2? Es igual al ángulo B, ¿no? Quiero decir. Exacto. Es el ángulo B, entonces el ángulo A es igual a 2 ángulos B. Y ahora sí, ya encontramos la relación. Ya encontramos la relación. Ya podemos decir que el ángulo A es el doble del ángulo B. O el ángulo B es la mitad del ángulo A. El ángulo B es la mitad del ángulo A. Ahí está. Dejo un momentito por si alguien quiere copiar las ideas. Dejo unos segunditos ahí el trabajo que hicimos algebraico. Y ahora sí ya encontramos la relación y ya contestamos la pregunta. Ya encontramos la relación entre el ángulo A y el ángulo B. Recordando que el ángulo A es un ángulo central, que está formado por dos radios y su vértice está en el centro. Y el ángulo B, que es un ángulo inscrito, que está formado por dos cuerdas y su vértice está en cualquier punto de la circunferencia. Podemos decir entonces que tenemos el quinto teorema. El ángulo central es el doble del ángulo inscrito si tienen el mismo arco. Ahí está. Voy a borrar el desarrollo. Ya tenemos ahí cinco teoremas. Vámonos con la actividad número 5. Ahora nos dan dos cuerdas. Nos dan dos cuerdas, las puedo dibujar, digamos, en mi geoplano. Ahorita veo más o menos cómo están diseñadas, cómo están las cuerdas. Aquí tenemos 2, 4, 5. Vamos a ver si tenemos 5 pivotes de distancia. 2, 4, 5. Ahí está. ¿Y de esto cuánto hay?
2, 4. 1, 2, 3, 4. Este sería un poquito abajo. Ahí está. Y nos piden hallar este ángulo. Y le llamaron ángulo beta. ¿Cómo lo podemos hallar? ¿Qué podríamos hacer? Hacer trazos auxiliares para formar ángulos inscritos. Muy bien, esa idea es fenomenal. Siempre tenemos que hacer un trazo de algo que ya conocemos y eso se lo debemos también a Euclides, el método deductivo. Algo que yo ya demostré como teorema, lo puedo utilizar para mis demás demostraciones. Entonces voy a hacer el trazo que me sugieren y la idea es formar ángulos inscritos. Puede ser esta línea que estoy trazando de la parte de arriba o puede ser esta línea, esta cuerda en la parte de abajo. Cualquiera de las dos es interesante porque estoy formando ya ángulos inscritos. Voy a dejar la parte de abajo. Entonces, a ver, vuelvo a hacer las cuerdas. Ayúdame con si estoy trazando bien. Me parece que en la parte de arriba dos, 4, 5. Dos, 4, 5 y el otro me parece que era de 4, algo así. Así, me parece que ahí está. Y entonces habíamos hecho un trazo en la parte de abajo. Y ahora sí, ya podemos hallar qué ángulos. Por ejemplo, este es A. Esto es B. Esto es C. Y esto es D. ¿Cómo puedo encontrar, por ejemplo, este ángulo, el ángulo D? Con la medida del arco. ¿Cuánto mide su arco? 120 mide su arco. Entonces 30, serían 60. 90, 120. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide su ángulo? 60. ¿Por qué 60? Porque es la mitad. Muy bien. Es la mitad. Es un ángulo inscrito y es la mitad. Ok. Y ahora puedo encontrar también este ángulo A. ¿Cuánto mide? 30. 30. 30. ¿Por qué razón? Es la mitad de su arco que mide 60. Muy bien. El arco mide 60 y entonces el ángulo mide 30 grados. Y ya en función de estos dos ángulos yo puedo encontrar el ángulo beta. ¿Cuánto mide el ángulo beta? 90 grados. ¿Qué utilizaron para encontrarlo? El ángulo externo a ese triángulo que formó. Perfecto, muy bien. El ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Ese es un camino. Otro camino es que encuentran los ángulos de todo el triángulo. Si ya tengo 30 y 30, este ángulo que me hace falta vale 90 y por el suplementario también es 90. Entonces puedo decir que el ángulo beta es de 90 grados. Ok, pero eso lo vamos a colocar en una tablita. Pero para ello voy a borrar esto para que no me estorbe. Y vamos a ver una tablita. Ahí está. ¿Cuánto medía el primer arco del ángulo? 120. 120. Entonces lo voy a escribir.
120 grados. ¿Y cuánto medía el otro arco? 60. 60 grados. ¿Y cuánto nos salió el valor del ángulo? 90. 90. Lo vamos a dejar en una tablita, eso es muy importante. Eso nos lo recomiendan mucho los maestros que dan, que preparan a los niños para olimpiadas de matemáticas. Ok. Seguimos. Ahora tenemos estos tres casos. Entonces les voy a pedir que los resuelvan y que solamente me den los arcos y el ángulo resultante. Tienen tres casos, por favor. ¿Ya tendrán el primero? En el primero sería que 105. 105, vamos a ver. Ajá. ¿Cuál es el otro? Estoy dando creo que el valor de B. De B. Necesitamos los arcos. Entonces el primero es Necesitamos este arco y este arco. 150. Creo que son 150. 150 y 60. Ok, entonces, Perdón, ya estaba yo dando el valor del ángulo. ok, muy bien. 150 Y 60. y 60. ¿Y cuánto salió el ángulo? 105, me habías dicho, ¿no? 5. 105. Ok. En el segundo paso, ¿cuánto es? Ponga la imagen, por favor. Claro que sí. Vamos para allá. Ahí está. ¿180 el arco? ¿Sí? ¿Y? 180. 180 me parece que es un poquito más, ¿no? ¿O sí? No sé. 30, 60, 90, 120. Parece que sí, ¿eh? 13, 14, 14, 15. Sí, 210. Ah, 210. A mí me había salido eso. 210, ajá. ¿El otro arco? 45. 45. ¿Y el ángulo? ¿El ángulo? A ver, ponga la imagen, por favor. $125.5. 127.5. 127. .5. Bien, el último caso, por favor. El último caso. Hay una relación, ¿no? Siempre va a ser Vamos la a mitad de encontrar la esa suma. relación. En eso estamos, vamos a construir la relación. Es importante que para desarrollar la competencia, pues prácticamente ayudamos a construir el conocimiento a nuestros estudiantes. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, para este caso, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto valdrían los arcos?
Creo que 210 el primero, si conté bien. Ok. A ver, los demás ayúdenos a corroborar si es correcto. 210. ¿Y cuál es el otro? Ponga la imagen, por favor. ¿105? 105. ¿Y el ángulo? 157.5. ¿Encuentran alguna relación? Sí, que el ángulo va a ser la mitad de la suma de los dos arcos. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. 120 más 60, 180 entre 2, 90. Ahí está. 150 más 60, 210 entre 2, 105. ¿Es correcto? 210 más 45, 255 entre 2, 127.5. ¿Es correcto? 210 más 105 serían 305, la mitad, 157.5. ¿Ok? Entonces, estamos en la condición de enunciar nuestro siguiente teorema. El teorema número 6. El ángulo formado por dos cuerdas es igual a la mitad de la suma de sus arcos. Muy bien. Entonces les vuelvo a repetir, esta idea es interesante porque nos piden algunos maestros que preparan a los niños en resolución de problemas de olimpiada a que hagan muchas tablas los niños, que desarrollen muchas tablas. Voy a borrar esto para que no me afecten lo demás. Y vamos a pasar a la última. Las tablas son para analizar los datos, para ver las... Exacto, para ver las relaciones, para ver los patrones, etcétera. Muy bien. Vámonos con la última actividad y ahora tenemos esta idea. Ahora tenemos secantes, tangentes o combinación de ellas. Trácenlo en su libreta o en su geoplano que tengan y queremos hallar el valor de beta. ¿Cómo lo podríamos hallar? ¿Qué podríamos hacer? Un trazo auxiliar. Calculamos el arco. ¿De dónde a dónde hacemos el trazo auxiliar? Le voy a poner letras. Este es un vértice, sería el vértice A. Este sería el vértice B. Y este sería el vértice C. ¿De dónde a dónde haría yo? Aquí sería otro más. Este sería el vértice D. Perdón, un punto D. Y este sería otro punto, sería el punto E. Entonces, ¿de dónde hago el trazo? Podría ser de B a E. De B a E. Muy bien. A ver, trazo. Disculpe el pulso. Ahí está. Es una recta. Más bien es un segmento. ¿Y después qué hacemos? Se pueden identificar dos ángulos inscritos. Ok, este sería uno y este sería el otro. ¿Cuánto miden los ángulos? Le vamos a poner, este sería el ángulo alfa y este sería el ángulo gamma. ¿Cuánto mide el ángulo alfa?
105. ¿Seguro? ¿Es correcto lo que dice la maestra? El ángulo... 52.5. ¿Perdón? 52.5. ¿Por qué 52.5? La mitad del Ok. central. Su arco. Muy bien. La mitad de su arco, porque es un ángulo inscrito. Bien, entonces, el ángulo alfa es igual a 50 y ¿qué? 52.5. 52.5 grados. Ok. Ahora, ¿el ángulo gamma cuánto mide? 30. ¿Cuánto? 15. 15. La mitad de su arco. El ángulo gamma es un ángulo inscrito y mide 15 grados. Y con esos ángulos ya puedo saber cuánto mide el ángulo beta. ¿Cuánto Sí, mide con el el ángulo? ángulo exterior al triángulo, ¿no? Así es, el ángulo alfa es un ángulo externo. El ángulo alfa es un ángulo externo. Valdría 90 beta, entonces. Entonces, beta es 90, ¿seguro? Gamma vale No, se restaría, ¿no? 52.5 entre menos 15. A ver, entonces hacemos la relación. Voy Es cierto. a borrar esto para que no me estorbe. Sería 37.5. 37, ajá. Ok, muy bien. Entonces tengo que el ángulo alfa era igual al ángulo gamma más el ángulo beta. Por lo tanto, el ángulo beta es igual al ángulo alfa menos el ángulo gamma. Es decir, el ángulo beta es igual a 52.5 grados menos 15 grados. Por lo tanto, el ángulo beta mide ¿cuánto? 37.5. 37.5. Ahí está. Bien, esa idea ahora la vamos a reportar en esta tablita. En esta tablita. ¿Cuánto medía el arco del ángulo alfa? 110. 52. ¿Cuánto? 110, ¿no? 110. 105, ¿no? 105, perdón. 105. ¿Y el arco del ángulo gamma? 30. 30. 30. ¿Y cuánto me salió finalmente el ángulo? 37.5. 37.5. Ok, esa misma idea lo hacemos para ahora estos dos casos. Por favor. Y requiero nada más los arcos y el ángulo final, el ángulo beta, para concentrarlos en mi tabla. Hacemos el trazo auxiliar y encontramos los arcos. ¿Cuántos serían? Ahora 120 en el arco 1, creo, ¿verdad? No sé. A ver, vuelvo a proyectar. Ahí están los dos casos. Y si hace un trazo auxiliar para que nombremos ángulos inscritos. Ok, les voy a hacer los trazos. Este podría ser 1, este sería 1. Los dos arcos serían de 120, de 60 y 30. Este arco sería, ajá, de 60. ¿Y este cuánto sería? Porque sería de aquí para acá. Sería 15.
Este arco, ¿cuánto mide? Y este ángulo que corta ahí. Ok, ¿cuánto sería entonces? Me parece que uno vale 150. 150. ¿Y el otro arco? ¿Me puede regresar? Ahí está. Mira, el otro vale 60. ¿Y el ángulo? ¿El ángulo? 55. 55. ¿Lo demás es correcto? No, creo que sería 45, ¿no? Okay. Sí, 45. 45. Es 45. Y finalmente el último. Su arco es de 60. 60. Y el otro sería de 30. ¿Y el ángulo? De 15. Ok. ¿Qué pudo haber pasado entre los dos arcos para que me diera el ángulo? Primer arco menos segundo arco entre 2. Ok. Entonces eso lo podemos escribir. Lo podemos escribir. Voy a borrar esto. Y tengo entonces que, número 7, el ángulo formado por dos secantes o dos tangentes o una secante y una tangente. Son tres teoremas a la vez. Es igual a semidiferencia. A la semidiferencia o a la mitad de la diferencia de los arcos. Muy bien, maestros. Pues les agradezco su paciencia y eso sería prácticamente toda la sesión. Las 6 actividades que había propuesto para ustedes. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Parece que estamos bien. Los comentarios son referentes a las preguntas que estuvimos analizando de los ejercicios y problemas. No me permito compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Que dice lo siguiente: la Asociación Nacional de Profesores Ya no la escuchamos, maestra. Maestro Rodrigo levantó la mano.
Gracias, maestro. Bueno, pues primero reconocer, porque me parece una excelente secuencia, la manera en que fue abordando para llegar a esa relación que hay entre ángulos inscritos y ángulos centrales. Creo que es una forma muy pertinente de poder trabajar con los alumnos, y que no es algo aislado los ángulos centrales y ángulos inscritos, sino que hay una relación, y de esa manera se permite llegar a una reflexión y mejor comprensión de estos conceptos que hay. Maestro, muchas gracias, muchas felicidades, y no sé qué posibilidad haya de que compartiera su presentación. Con gusto, con gusto. Gracias, maestro. La envío al maestro Paul o al maestro Higinio para que la compartan en el chat. Con todo gusto. Para eso es prácticamente estas actividades que está haciendo la asociación, para compartir las ideas. La información se va a mandar al Drive, ¿sí? Maestro Rodrigo. La maestra, Maestro, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Sí, maestra Claudia. Mil disculpas, sí, ya detecté mi error, es el compartir pantalla. Sí, profesor Paul, ¿me apoya a compartir la pantalla del reconocimiento del profesor? O lo intentamos, y si me saca, ya saben por qué es, bueno. Maestra Lupita, su micrófono, maestra Lupita, venga. Voy a intentar compartir pantalla nuevamente. Si tengo algún problema, bueno, regreso. Ok, ya ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, bueno, hago entrega de la constancia, esperemos no tener problema técnico. Si la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a profesor Felipe Bermejo Herrera por la partición del curso en torno al aprendizaje esperado, el círculo, rectas tangentes, ángulos centrales e inscritos, por una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo, la enseñanza de la geometría. Ciudad de México, el 29 de mayo del 2021, firma el presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Muchísimas gracias, profesor. Fue muy interesante y muy productivo esta sesión, en donde varios de nuestros compañeros estuvieron participando y nos recordó no dejar a un lado los elementos tradicionales, por así decirlos, como es ay, Dios, se me olvidó. El geoplano. El geoplano, exactamente, sí, el geoplano, ya sea cuadrangular o circular en este caso. Sí, los nervios me traicionaron y se me olvidó el nombre del geoplano. Bueno, pues muchísimas gracias.